Madame la députée, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement de l'enseignement supérieur, chers et chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs, chère Dora Maria Tellez Arguello, nous sommes très heureux et honorés de vous accueillir aujourd'hui pour remettre en main propre son doctorat honoris causa à Dora Maria Tellez Arguello. Nous écouterons tout d'abord M. Daniel Moucharzet, président de l'Université Sorbonne Nouvelle. Merci cher Michael. Merci cher Michael Ribro, vice-président de l'Université Sorbonne Nouvelle en charge de la culture et de la vie de campus. Madame la députée, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les présidentes, présidents, directrices et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs en vos grades, fonctions et qualités, chers collègues, chers amis et surtout très chère Dora Maria Tellez Arguello. Au nom de toute la communauté de la Sorbonne Nouvelle, je voudrais vous dire en quelques mots le bonheur et la fierté de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie. Aujourd'hui, nous pouvons enfin vous remettre en personne votre doctorat honoris causa et vous rendre cet hommage tant attendu. C'est une grande joie de vous le remettre dans le magnifique amphithéâtre de notre campus Nation, avec le souvenir du tout aussi magnifique amphithéâtre de la Sorbonne, où cette distinction vous avait été décernée in absentia en novembre 2022. La pluralité des lieux fait écho à l'identité elle-même plurielle de notre université. La Sorbonne Nouvelle, ces deux mots sont tout sauf un oxymore. Ils sont un trait d'union entre le passé et l'avenir, entre une tradition pluriséculaire de savoir et de pensée, et le lieu foisonnant où les humanités se déploient aujourd'hui au cœur de la cité. La Sorbonne Nouvelle qui a aujourd'hui le grand honneur de vous accueillir dans le contexte heureux et stimulant du congrès du CEISAL, dont l'esprit et les thématiques résonnent puissamment avec votre parcours d'engagement et de pensée. Cette cérémonie, chère Dora Maria Tellez Arguello, a donc une histoire, et je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui y ont œuvré. En premier lieu, Jamil Jean-Marc Daclia, ancien président de la Sorbonne Nouvelle, avec qui j'ai le plaisir de vous remettre ce doctorat. Également et tout spécialement, Catherine Tréliou-Ballaudet, Marie-Laure Geoffrey, qui ne peut pas être avec nous ce soir, Denis Merklen, Capucine Boisdin, Michael Ribro. Un grand merci également à toutes les équipes de la Sorbonne Nouvelle qui ont rendu possible cette belle et chaleureuse cérémonie. Merci en particulier à la direction de la logistique, de l'immobilier et de l'événementiel, à la direction du numérique, à la direction de la communication et à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. En novembre 2022, c'est votre très cher ami Carlos Chamorro, auquel nous pensons et que nous saluons aujourd'hui, qui vous représentait lors de la cérémonie, alors que vous étiez emprisonné par un régime autoritaire et liberticide, le régime Ortega Murillo. Vous aviez dédié cette distinction à toutes les prisonnières et prisonniers politiques, en particulier au Nicaragua. Et nous savons toutes et tous le rôle qu'a joué cette cérémonie pour porter et amplifier encore leur voix et la vôtre. C'est bien aujourd'hui votre résistance héroïque à l'oppression sous toutes ses formes, votre courage ensuite face à l'exil et votre cheminement d'enseignement, d'action et de pensée que nous honorons ensemble, avec respect et émotion. Ce cheminement sera retracé, votre cheminement, dans la suite de cette cérémonie. Je dirais simplement notre admiration, notre respect pour votre parcours exceptionnel, forgé dans la lutte physique et intellectuelle pour la liberté, ainsi que pour votre action politique majeure dans les fonctions de député et de ministre que vous avez ensuite assumées et dans toutes les réflexions et tous les combats que vous menez depuis. Votre parcours exceptionnel à tous égards se fonde sur votre attachement profond à la démocratie, à la justice sociale, à la vérité scientifique comme fondement de l'action politique et aux droits humains, aux droits des femmes tout particulièrement. Vos valeurs sont les nôtres. Elles sont constitutives de l'identité de la Sorbonne Nouvelle. Notre devise, Université des cultures, n'est pas qu'un mot, c'est une promesse, un projet. Nous accueillons la pluralité des voix, la diversité des langues, des disciplines, des engagements, parce que nous savons qu'il n'y a pas de culture sans dialogue, pas de savoir sans ouverture. Cette tradition, nous la cultivons de longue date, en lien profond notamment avec le continent américain, ses personnalités politiques et intellectuelles. Permettez-moi seulement, parmi beaucoup, d'évoquer la mémoire de notre collègue récemment disparu, Jacques Chonchol, ancien ministre de Salvador Allende, contraint comme vous à l'exil et devenu ensuite directeur de notre cher IHEAL. Avec vous, chère Dora Maria, avec toutes celles et ceux que nous avons l'honneur d'accueillir comme membres de notre communauté, la Sorbonne Nouvelle défend inlassablement la place de la science et de la recherche comme fondement de l'esprit public démocratique, défend le refus de l'autoritarisme et la solidarité avec les chercheurs en danger venus du monde entier. Plus que jamais dans le contexte que nous vivons, ces missions sont cruciales,
Elles sont un combat quotidien au sein duquel les humanités ont une place toute particulière dans la compréhension du monde et donc dans sa transformation. Cette cérémonie qui vous rend hommage honore aussi à travers vous ces valeurs que vous incarnez et portez au plus haut. Elle célèbre votre courage face à l'oppression, elle célèbre votre espoir et votre confiance dans la liberté, dans la promesse toujours renouvelée de la liberté et de la démocratie. Chère Dora Maria Teresa Arguello, merci du fond du cœur et de l'esprit de faire vivre ces valeurs et ces combats. Au nom de toute la communauté de la Sorbonne Nouvelle, en mon nom personnel, nous avons eu la chance d'échanger longuement aujourd'hui, et ça a été pour moi une expérience exceptionnelle. Et au nom de toute notre communauté, je vous redis notre bonheur, notre fierté et notre profonde émotion au moment de vous remettre ce doctorat honoris causa. Merci à vous, merci à toutes et tous. Merci Daniel. Nous écoutons maintenant Monsieur Jamil Jean-Marc Daclia, président de l'Université Sorbonne Nouvelle de 2019 à 2023. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidentes et vice-présidents, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chère Dora Maria. Quand, le 28 novembre 2022, alors que vous étiez dans les geôles du régime d'Ortega Murillo, notre université vous a décerné un doctorat honoris causa, c'était pour que le jour arrive où vous pourriez récupérer ce titre en main propre. Ce jour est arrivé. Et toute la Sorbonne Nouvelle s'en réjouit, moi le premier. Je remercie l'Institut des hautes études d'Amérique latine d'avoir proposé votre candidature dans les mois qui ont précédé notre cérémonie de 2022. Et je remercie également Catherine Treyou-Balaudet, notre vice-présidente culture et communication, qui avait conçu et organisé toute la procédure qui a permis à notre établissement de désigner de façon démocratique les personnalités internationales qui ont été honorées ce jour-là. De même, je remercie tous les collègues, et ils sont nombreux, de nos différents services et composantes qui ont participé au bon déroulement de cet événement, mais aussi à sa médiatisation, qui a été décisive pour faire pression sur la dictature qui vous opprimait, vous et les autres prisonniers politiques nicaraguayens. Enfin, je remercie le président actuel de la Sorbonne Nouvelle et toutes ses équipes d'avoir rendu possible aujourd'hui la remise effective de votre doctorat honoris causa. Le 28 novembre 2022, le jour où cette distinction vous était attribuée in absentia par l'intermédiaire de votre ami, Carlos Chamorro, je peux vous assurer que toute notre communauté universitaire a vibré pour vous et pour votre combat en faveur de la démocratie et de la justice sociale au Nicaragua. Combat qui coïncidait, comme le président l'a rappelé, avec les valeurs que nous défendons en tant qu'institution académique. Tous les invités que nous avions réunis au grand amphithéâtre de la Sorbonne, parmi lesquels de nombreux officiels et médias internationaux et français, ont été sensibilisés à votre cause. Nous avons eu de multiples retours en ce sens. Aussi, vous pouvez imaginer notre bonheur. Quel fut notre bonheur quand nous avons appris votre libération en février 2023. Libération au goût amer malgré tout, car synonyme d'une expulsion vers les États-Unis avec confiscation de vos papiers d'identité. Dès le 10 mars 2023, vous m'écriviez une lettre extrêmement touchante, par laquelle vous remerciez notre université de vous avoir accordé cette distinction qui permettait de briser le silence sur votre situation, mais aussi sur celle de l'ensemble des prisonniers politiques dans votre pays. Vous me faisiez part de vos projets personnels, écrire vos mémoires et vous rendre à Paris. Mais pour ce faire, il vous fallait surmonter des problèmes de santé ainsi que plusieurs formalités. Alors j'espère que vous vous portez bien à présent et que vous avez pu réaliser vos projets d'écriture. Quoi qu'il en soit, vous êtes là, parmi nous, et notre bonheur s'en trouve redoublé. Car depuis 2022, vous faites partie de notre communauté, celle de la Sorbonne Nouvelle. Car aussi, vous êtes à jamais dans nos cœurs, à toutes et tous. Je vous remercie. Merci Jamil.
Nous écoutons à présent Denis Merklen, directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Vengo a organizar un cumpleaños y el color de mi bigote da muestras de que no es el primero, pero nunca uno de esta envergadura y este tamaño y en tales compañías. Quel honneur de venir fêter les 70 ans de notre Institut des hautes études de l'Amérique latine avec vous. Aujourd'hui, jour de l'ouverture du 11e congrès du CEISAL et de remise enfin de son doctorat honoris causa à Dora Maria Telles. Mais que célébrons-nous? Ce n'est pas certainement la permanence d'une vieille institution de l'Université de Paris, une respectable dame avec son âge, bien que cela seul suffirait pour partager un gâteau. Et oui, en ce monde impitoyable, la continuité d'un institut universitaire public, gratuit, libre et laïque peut ressembler aujourd'hui à un acte de quotidienne résilience. Ces 70 ans, donc, bien valent une fête d'anniversaire. Mais l'IHL est bien plus que l'institut d'une université publique dont nous sommes fiers, une université qui plonge et qui prolonge au XXIe siècle l'esprit de la vieille Sorbonne avec sa belle devise qu'a rappelé notre président, Université des cultures, Universidad de las Culturas. Revenons un instant à cette année 1954 où fut créée l'IHL. On sortait à peine d'une guerre où le génocide et la bombe nucléaire allaient configurer durablement l'ordre d'un monde coupé en deux et où la liberté tentait, non sans peine, de s'imposer à la peur. La France resterait encore de longues années empêtrée dans des guerres coloniales et l'Amérique latine, elle, dans un nouveau cycle de dictature. Et pourtant, ce nouvel institut de sciences sociales permettait de lancer une belle brise d'espoir vers l'avenir. Premièrement, parce que l'interdisciplinarité abritée derrière le mot « sciences sociales » était alors une nouveauté absolue, qu'allait suivre quelques années plus tard l'école des hautes études en sciences sociales. Aujourd'hui, l'IHL, c'est la construction collective d'un savoir dans le dialogue de 6 disciplines, l'anthropologie, l'économie, la géographie, l'histoire, la science politique et la sociologie. Un point de vue qui naissait et qui resterait divers. Deuxièmement, parce que l'IHL représentait comme geste, parce que l'IHL représentait comme geste vers l'Amérique latine. La France, et à travers elle l'Europe, tendait un pont vers le continent de Simón Bolívar. Si les élites artistiques et littéraires étaient venues à Paris au tournant du XXe siècle, la nouvelle institution universitaire changeait la donne. Il n'était plus question d'élite en quête de consécration dans la ville lumière. L'IHL tendait dorénavant ce pont, un pont traversé à double sens. Étudiants, chercheurs et professeurs l'ont emprunté pour venir en Europe, autant de fois qu'il est pris pour apprendre là-bas. Oui, il faut le dire en temps présent, l'IHL envoie et reçoit encore et toujours près de 300 universitaires jeunes et moins jeunes qui traversent l'Atlantique chaque année. Célébrer aujourd'hui l'IHL, c'est protéger ce pont, à un moment où les frontières se redressent une nouvelle fois comme des murs d'exclusion, comme des murailles qui nous enferment dans la revendication identitaire et la peur de l'autre. L'autre qu'on désigne comme un étranger quand on ne le rêvait pas de l'épouvante de la menace. Fêter les 70 ans de l'IHL, c'est célébrer le monde dans l'idée du cosmopolitisme, université des cultures, à commencer par les langues, comme ça a été aussi dit aujourd'hui. Defendamos la pluralidad de las lenguas porque en ellas crece la pluralidad de la idea y el diálogo entre las diversas formas de pensar y de vivir el mundo. Comment ne pas célébrer le cosmopolitisme de la langue quand les élites et les technocrates de tous bords veulent nous convaincre des avantages d'enseigner
d'écrire, de penser et de faire de la recherche avec les concepts, les catégories et les mots d'une seule langue. Soit cette langue est une culture, et alors nous devenons l'université d'une culture, soit cette langue ne l'est pas. Elle est un simple moyen de communication, et alors la science et la pensée humaniste s'effanent et s'appauvrissent. Fait-on donc le plurilinguisme de l'IHL? Chers et chers amis de l'IHL, j'ai envie de vous inviter en ce bel anniversaire à fêter le cosmopolitisme et l'hospitalité. Hospitalière est l'université qui ouvre ses portes aux étudiants de tous les horizons et aux chercheurs de toutes les perspectives. Et l'hospitalité telle que nous la pratiquons impose ses conditions. Elle exige la gratuité pour les étudiants et elle impose la liberté de chair. Maintenant, au bord de la fête, cet anniversaire oblige aussi au sens de la responsabilité, car la menace est multiple. Menace de la censure politique, religieuse et idéologique que nous croyons à jamais éloignée, et l'autodafé Campo Nouveau au cœur de l'Occident. Menace de l'argent qui voit nos amphithéâtres et nos laboratoires comme une promesse de profit et qui veut soumettre la chair à un résultat d'efficacité. Menace démocratique, quand nos sociétés et nos concitoyens regardent nos productions et nos débats avec incompréhension. À quoi ça sert? Avec étonnement, ce sont des privilégiés. Avec méfiance, ils nous mentent, ce n'est pas vrai. Ils nous manipulent. Ils servent le pouvoir. Pour finir, je voudrais saluer la grande et belle communauté de l'IHL et dire à mon tour un petit mot pour Dora Maria Telles. Un immense merci d'être venu jusqu'ici et accepter de souffler ces 70 bougies à nos côtés. Votre souffle porte fort le vent de la rébellion contre le tyran depuis 1979 et aujourd'hui. Il porte 12 la brise de l'émancipation et de la solidarité. Célébrons le pont devant la frontière, la culture devant la patrie, la critique, la production de savoir et le dialogue aux côtés de l'efficacité et du pragmatisme. Merci et feliz cumpleaños, IHL. Nous écoutons à présent Capucine Boisdin, vice-présidente de la Commission de la Recherche, qui va nous présenter Dora Maria Telles Arguello. Madame la députée, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Chili, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement d'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs en vos grades, fonctions et qualités, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, chère Dora Maria Telles Arguello. Je souhaite tout d'abord remercier ma collègue Marie-Laure Geoffray, qui a proposé à notre université de vous choisir comme docteur honoris causa, qui a prononcé votre éloge en Sorbonne en 2022 et qui a coécrit avec moi ce deuxième éloge. Je m'exprimerai en espagnol puisque, comme nous l'avons beaucoup dit, notre université est l'université des cultures et promeut la diversité linguistique dans l'académie. Je m'exprimerai en espagnol parce que cet amphithéâtre compte de nombreux latino-américanistes et caribéanistes rassemblés pour le 11e congrès du CEISAL à l'occasion des 70 ans de l'IHL. Mais surtout, je m'exprimerai en espagnol pour que vous vous sentiez toujours chez vous à la Sorbonne Nouvelle, chère Dora. Durante 50 años, Dora Maria Telles Arguello se dedicó a luchar por la democracia, por los derechos de las mujeres y por la justicia social en su país. Destacaré su trayectoria excepcional como mujer, como demócrata y como historiadora, para al final llamar la atención internacional sobre la represión de todo pensamiento crítico en Nicaragua. En primer lugar, su trayectoria como mujer ha sido excepcional. Nació en 1955 en Matagalpa, una región montañosa de Nicaragua. En esta época y en este país de tradición católica y conservadora, no se esperaba que las mujeres pudieran tener un protagonismo político. Dora María
Tuvo la fortuna de crecer en una familia de clase media con un padre agnóstico y anticlerical, quien le enseñó a usar un fusil igual que a su hermano. Pero de ahí a dejar los estudios de medicina para entrar en la guerrilla clandestina, había que tener una audacia fuera de lo normal. Su determinación y sus capacidades destacaron rápidamente. En 1978 ya es comandante, el grado militar más elevado de la guerrilla. Es una de las 3 mujeres con este grado, al lado de 34 hombres. Los Somoza gobiernan entonces el país de manera brutal y autoritaria, de forma casi continua desde 1936, con el apoyo de los Estados Unidos. Los sandinistas luchan con éxito contra la dictadura y gobiernan de 1979 a 1990. Dora María Tellez promueve entonces en estos círculos masculinos los derechos de las mujeres y no solamente sus derechos materiales, sino también sus derechos reproductivos. Como ministra de Salud, en la segunda mitad de los años 80, organiza grandes campañas de vacunaciones en el mundo rural y se dedica a promover programas de educación sexual y de planificación familiar. Su acción recibe el Premio Especial de la ONU, Educación, Ciencia, Cultura, por los progresos realizados en el segundo país más pobre de América Latina después de Haití. Si hoy muchas mujeres están al frente de la oposición política en Nicaragua, es gracias a mujeres como Dora María Tellez, porque ella es de las que abrieron camino. Ella es de las que lucharon para que el lugar de las mujeres en el poder fuera natural. Dora María Tellez también es una demócrata irreprochable. Cuando los sandinistas pierden las elecciones en 1990 contra las coaliciones de derechas y centroderechas, Dora María Tellez tiene que entregar el poder a su sucesor y lo trata como un adversario político, no como a un enemigo. Este último también le agradece por su transmisión irreprochable, subrayando un detalle. Dora María Tellez le entregó el vehículo de función. Dora María Tellez no se apega ni al poder ni a sus símbolos, sino a los principios que lo justifican. Y este gesto no es anecdótico, dice todo de su concepción del Estado, de la continuidad democrática y de la responsabilidad política. Su rectitud y su simplicidad nos recuerdan la de otro guerrillero y hombre político que nos acaba de dejar, José Mujica, en Uruguay. A diferencia de Daniel Ortega, su antiguo compañero de armas que llegó a la presidencia, Dora María promueve un enfoque reflexivo y crítico sobre las prácticas políticas del régimen sandinista en el poder. Aboga por el diálogo democrático interno y la apertura a otras fuerzas políticas en el debate público. Al oponerse a la toma del poder por Ortega dentro del partido sandinista, fue expulsada. Invirtió entonces su energía y sus convicciones en el movimiento renovador sandinista que fundó con otros compañeros y compañeras. Desde 2021, este partido se conoce como UNAMOS, Unión para la Renovación Democrática, posicionado en el centro-izquierda. En 2008, cuando su partido fue ilegalizado, se declaró en huelga de hambre en una plaza pública para exigir el respeto a la ley. En 2009, junto con otras figuras políticas, exigió públicamente el respeto a la Constitución que Daniel Ortega había reescrito para poder presentarse de nuevo como candidato en 2011. Durante más de 20 años ha participado en todas las luchas sociales, ecologistas y feministas contra el canal interoceánico, contra la reforma de la seguridad social, contra la violencia hacia las mujeres. Durante los últimos años en particular ha participado en las luchas por las libertades democráticas, por la libertad de asociación, la libertad de manifestación y el respeto del Estado de Derecho. En estos combates políticos, Dora María Tellez siempre dio de su persona, nunca se exilió a pesar de las amenazas.
Dora María es una mujer valiente y una opositora sin reproche. También defiende una obra intelectual rigurosa y precursora. Después de 1990, cuando los sandinistas pierden las elecciones, Dora María no solo deja el poder, sino que retoma el camino a la universidad y elige estudiar historia. Se tornó una referente internacional para la historia económica de América Central en los siglos XIX y XX, como lo demuestra el artículo que redactó sobre este tema para la Oxford Research Encyclopedia, lo voy a conseguir, of Latin American History en 2017. También ha publicado textos que analizan los problemas contemporáneos de la democracia en su país, uno de los cuales en francés, en Problème d'Amérique latine. Pero hoy me centraré en la aportación de su libro, titulado Muera la gobierna, colonización en Matagalpa y Jinotega, 1820-1890, publicado en el 99 por la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, Huracán. El libro, aunque tiene 26 años, no ha envejecido. Su potencia sigue igual de vigente. Muera la gobierna. Es un grito de levantamiento que profirieron líderes indígenas en Matagalpa en 1881. El gobierno les había reclutado por la fuerza para tallar e instalar los postes de telégrafo en la región. La doctora Telles escribe: para decirlo en pocas palabras, el progreso, entre comillas, llegó en hombros de los indios y se estableció contra los indios. ¿Por qué? Porque, como lo demuestra con documentación de primera mano, las parcialidades indígenas de su región eran entonces sujetos del rey y eran propietarias de sus tierras, que habían negociado o comprado a la corona y a particulares. Pero sus derechos de propiedad fueron negados por la naciente república. Y le cito: una vez expropiados, los indios eran obligados a comprar de nuevo las tierras donde vivían y trabajaban desde la época colonial. Como en otras regiones de América Latina, el periodo liberal republicano ha sido más adverso para las comunidades indígenas que el periodo colonial. Y no es que la conquista y la colonia fueran periodos favorables. Pero fue la colonización interior, como la llama, del siglo XIX, la que originó su pobreza actual. Les cito: los indígenas fueron los colonizados civilizados del siglo XIX. Todo su libro, basado en datos demográficos, jurídicos, económicos precisos, escribe la historia de la construcción del Estado-Nación nicaragüense, la expansión de la economía de mercado a costa y sobre la marginalización indígena. Dora María Telles es de las y de los historiadores precursores que escribieron la historia a partir de la posición, de los intereses y de las palabras de los indígenas. Ante esta trayectoria de vida y de pensamiento, ¿cómo no indignarse contra su violenta encarcelación el 13 de junio de 2021? ¿Cómo no indignarse con todo lo que sufrió en la prisión del Chipote, en Managua, durante 17 meses, con sus compañeras y compañeros privados de luz, palabra, lectura y escritura? Como nos pudo decirlo hoy, al menos el doctorado honoris causa de la Sorbonne Nouvelle le dio un poco de compañía en la soledad de la cárcel. Desde su liberación, el 9 de febrero de 2023, la doctora María Telles es apátrida. Fue despojada de su nacionalidad, al igual que los otros 221 activistas, por supuesta conspiración y traición a la patria. Todos fueron expulsados del país con destino a Estados Unidos. Ahora España le ha dado la nacionalidad a todos. Han pasado más de 2 años y hoy nos complace poder darle la bienvenida y entregarle en persona este título honorífico. Hoy también compartimos su inquietud frente al aumento de la represión en Nicaragua. La ofensiva a todo pensamiento crítico se dirigió en primer lugar contra la prensa y provocó el exilio de numerosos periodistas. Desde 2021 también ha afectado a las universidades. En 2023, el gobierno ordenó cerrar la Universidad Central Americana,
mejor conocida como la UCA, una de las principales universidades jesuitas de la región, que alberga numerosos archivos valiosos y constituye un foro para la crítica intelectual y científica. Pero no se trata de un caso aislado. Otras 36 universidades han cerrado desde 2021. Cientos de estudiantes han sido dados de baja y ya no pueden continuar sus estudios. Las reformas de 2022 y 2023 ponen fin a la autonomía de las instituciones de educación superior. Estas reformas son incompatibles con el derecho a la educación y a la libertad académica. En Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo han tomado el control de todas las instituciones. Ya no hay contrapoder. La mayoría de los partidos de la oposición han sido prohibidos y sus miembros perseguidos, exiliados o encarcelados. Más de 1000 ONG han sido ilegalizadas para debilitar a la sociedad civil. En las filas de los representantes electos, el año pasado se llevó a cabo una gran purga para destituir a muchos alcaldes y funcionarios municipales. El pasado enero, una reforma constitucional reconoció a Ortega y Murillo como copresidentes del país y amplió aún más sus mandatos. Murillo también se convirtió en jefe del ejército. Todo está preparado para facilitar un relevo nepotista entre el presidente envejecido y enfermo y su esposa. Desde su exilio, junto con otras compatriotas, en particular Ana Margarita López Vigil, su compañera, y muchos otros activistas, periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos, la doctora Dora María Telles trabaja incansablemente para dar a conocer la existencia de estas violaciones masivas de derechos humanos cometidas por el gobierno Ortega Murillo. Para entregarle hoy, en persona, su doctorado honoris causa, compartimos la esperanza de que la comunidad internacional se ocupe del caso de Nicaragua, que el pueblo nicaragüense recupere su soberanía, que los crímenes cometidos bajo el régimen autoritario de Ortega y Murillo sean juzgados y que Nicaragua recupere su libertad. Muchas gracias. Merci Capucine. Donc, le président de la Sorbonne Nouvelle, Daniel Moucharzet, va remettre à présent les insignes du doctorat honoris causa à Dora María Telles Arguello. Il va d'abord agrafer sur son épaule l'épitoge, signe de son grade doctoral. Il lui remet à présent la médaille et le diplôme. La médaille, voilà. La médaille de la Sorbonne Nouvelle. Voilà. C'est bon. Nous allons maintenant écouter notre nouvelle docteure, si on peut dire, donc Dora María Telles Arguello, qui va nous proposer une conférence sur le titre suivant, Autoritarismo, ni libertades, ni justicia social. Je vous remercie. Muchas gracias a la Sorbonne Nouvelle, a su presidente, el señor Daniel Mouchard, al presidente,
que ha estado aquí con nosotros hoy, al Instituto de Altos Estudios de América Latina, el IAL, y a su director Denis Merklin, a Marín Laure, que hizo la propuesta, a Capuchín, que ha hecho también junto con ella una muy generosa presentación hoy. Y quiero agradecerles por permitirme compartir estas reflexiones, pero especialmente por darle voz a Nicaragua, en momentos en que se necesita que Nicaragua tenga una voz. El 12 de junio del 2022, en una de las escasas ocasiones en que a quienes estábamos encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional en Managua se nos permitía ver a nuestros familiares, pude hablar con mi hermano Óscar. Había transcurrido un año desde que fui secuestrada y sometida a confinamiento en solitario, sin permiso para leer, escribir o socializar de manera alguna. Ver a mi hermano y a mi sobrino era un momento de alegría especial. Una hora para escuchar las noticias de la calle, comentar mi condición y ajustar los requerimientos de apoyo de alimentos secos o bebidas que el penal permitía para complementar la magra alimentación que recibíamos. Instalados en una pequeña habitación con técnica de escucha y grabación de audio, que luego era cuidadosamente transcrita para la jefatura policial, debíamos ponernos de pie y hablarnos al oído lo que realmente era importante. Fue así como mi hermano me susurró rápida y escuetamente que esta universidad me había concedido un doctorado honoris causa. Sin poder expresar mis emociones, al término de la visita regresé a la penumbra de la celda, sintiéndome acompañada por ustedes y agradeciendo profundamente ese gesto, una demanda de libertad y respeto a mi integridad y a la del resto de presas y presos políticos en Nicaragua. En noviembre de 2022, el periodista y amigo exiliado Carlos Fernando Chamorro le expresó mi gratitud que ahora puedo entregarles personalmente. En aquella cárcel compartíamos destino con activistas, periodistas, empresarios, feministas, campesinos, profesionales, estudiantes, intelectuales, excandidatos presidenciales, personas que trabajaban en fundaciones y organizaciones no gubernamentales, liderazgo político nacional y local, militares en retiro, antiguos guerrilleros sandinistas, sacerdotes y personal de apoyo de las iglesias. Fuimos acusados de traición a la patria, informados en audiencias realizadas en las madrugadas y enjuiciados en procesos sorpresivos y sumarios. Pude conocer a mi abogada y conversar con ella durante minuto y medio antes de escuchar las pruebas presentadas por la Fiscalía, 2 mensajes reenviados de Twitter, una declaración mía en una audiencia virtual en el Parlamento Europeo. Era claro que estaba siendo condenada por pretender ejercer mi derecho a la libertad de expresión, por criticar al gobierno, por ser opositora. El juicio, un acto precocinado, situaba en el banquillo de los acusados a los derechos y libertades de cada nicaragüense. Y así lo expresé cuando me permitieron hablar. Después llegó la condena de 8 años de prisión, la segunda de mi vida. 45 años antes fui condenada a 7 años de cárcel por participar en la lucha armada contra la dictadura de la familia Somoza. Como puede verse,
El proceso inflacionario también ha afectado el precio de ser oposición. Gracias a actos de solidaridad como estos, a oraciones, presiones, demandas, fue excarcelada y desterrada en febrero de 2023 hacia los Estados Unidos junto con otras 221 personas que guardaban prisión política en el país. Horas después llegó el despojo de nuestra nacionalidad, la confiscación de bienes y pensiones, la eliminación de registros y títulos académicos, la desaparición de nuestras referencias del registro civil de las personas. Nos decretaron la muerte civil, castigo que se extendió a nuestras familias. Desgraciadamente no han sido hechos excepcionales. Nicaragua está desgobernada por la familia Ortega Murillo, que en los últimos 7 años ha llevado a la cárcel al menos a 2.000 nicaragüenses, según el registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta 2023. Todos rehenes sometidos a todo tipo de torturas, vejámenes, tratos crueles, abusos e ilegalidades. En ese tiempo, el régimen ha liquidado organizaciones, asociaciones, partidos políticos, gremios y movimientos sociales, confiscado universidades, medios de comunicación, propiedades y empresas, prohibido toda actividad pública, criminalizada toda protesta, expulsado y desterrado pastores, sacerdotes, religiosos, religiosas, confinado las imágenes religiosas al interior de los templos, pues también han cancelado las procesiones, temerosos de cualquier expresión popular. Centenares de personas son fotografiadas cada semana, debiendo pedir autorización policial cada vez que desean salir de sus casas a realizar cualquier gestión. El hostigamiento alcanza a quienes publican en sus redes sociales lo que los agentes del régimen consideran son expresiones adversas al gobierno. El asedio, el espionaje y la persecución son partes de la vida cotidiana de un país convertido en una gran cárcel donde las oportunidades se han cerrado. Centenares de miles de nicaragüenses han escogido la ruta del exilio y la emigración, tratando de encontrar alternativas de sobrevivencia en paz en otros países. A la fecha, un 12% de la población total del país ha abandonado Nicaragua desde 2018. El silencio se ha impuesto en violento contraste con la narrativa oficial de país feliz, próspero, seguro y en paz. En Nicaragua hay una dictadura de 2 cabezas. Esta no es una afirmación política, sino la constatación de una realidad que ha sido llevada a la letra de la Constitución en febrero de este año. El régimen, en cuya cúspide se instalan como copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, marido y mujer, subordina sin recato de ninguna especie la totalidad de las instituciones del Estado, incluyendo el sistema judicial. Todo está sujeto a su poder. La nueva, ilegal e ilegítima Constitución solamente ha ajustado el ropaje legal a la realidad de la tiranía. Es un régimen dinástico como fue el de la familia Somoza, que hace descansar su control político en la represión, en la manipulación institucional, en la anulación de los derechos y libertades y en la liquidación del Estado de Derecho. Al igual que la familia Somoza, se ha constituido en un grupo oligárquico que acumula poder económico mediante la apropiación de los recursos públicos y un gigantesco entramado de corrupción. No es una dictadura que se instaló en un día, ninguna lo es.
la familia dinástica ha expandido su poder mediante un proceso progresivo y sostenido de corrimiento de los límites establecidos al poder político. En 2007, a pocos meses del retorno de Ortega al poder, 8 líderes feministas fueron llamadas a la Fiscalía para enfrentar acusaciones por abortistas, en una campaña instrumentalizada por el régimen, calificándolas de diabólicas. En junio del 2008 se canceló la personalidad jurídica de mi partido, el Movimiento Renovador Sandinista, y en octubre fue allanada la sede del Movimiento Autónomo de Mujeres. Desde entonces, la ofensiva contra organizaciones y agrupaciones señaladas de opositoras no se detuvo. Cada vez el régimen vendía la idea de que era una acción única y necesaria para la paz y la seguridad nacional. Luego llegó el fraude electoral y la reelección inconstitucional. Se amplió la restricción de derechos políticos y sociales. Se amenazó la vida y propiedad de campesinos e indígenas para imponer la fantasía de la construcción de un canal interoceánico. El autoritarismo se impuso en comunidades, universidades, vecindarios, hasta que la suma de todos los agravios desató las protestas de la mayoría del pueblo en abril del 2018. Fue entonces que el régimen respondió a sangre y fuego. Más de 320 personas fueron asesinadas e impuso su hegemonía con un estado de terror, convirtiendo a Nicaragua en un páramo en el cual solo hay derecho a trabajar y sobrevivir si se guarda silencio. Lo que sucede en mi país se va repitiendo en otros. El Salvador, nuestro vecino, recorre el mismo camino, con un gobierno encabezado por Nayib Bukele en control de todo el aparato institucional, aliado con las Fuerzas Armadas, quien bajo el pretexto de combatir a las maras, una amenaza a la vida de los salvadoreños, ha violado los derechos humanos de miles de personas que permanecen encarceladas, sin acusaciones, sin procesos, ni juicios, ni visitas familiares. Legitimado por la seguridad en las calles de su país, en medio de acusaciones de corrupción y denuncias de su acuerdo con las maras, Bukele ha desatado una ofensiva contra las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación independientes, reprimiendo protestas de gremios y campesinos. Señalar al gobierno ya es un delito. Ruth López, una voz potente de denuncia de la corrupción gubernamental, ha sido secuestrada y los periodistas del Faro amenazados. Se implementa un tentador manual del autoritarismo, copiado sin rubor alguno de un país a otro. En el mundo, líderes autoritarios emergen y se instalan, montados en olas de popularidad cultivadas en redes sociales, con victorias electorales construidas, estimulando y alimentando la polarización social, inventando teorías conspirativas, creando y difundiendo información falsa, reivindicando la represión, estigmatizando a sectores sociales y políticos, marcando enemigos para aniquilar por pensar distinto, por reivindicar derechos, por aspirar a sociedades con equidad. La oleada autoritaria es la avanzadilla de una revuelta conservadora mundial profundamente conectada a las nuevas oligarquías. Quienes hemos vivido épocas de dictadura y luchado contra ellas, vemos con preocupación los nuevos autoritarismos cabalgando hacia la sociedad del pasado, la de caudillos ansiosos de poder total, mujeres silenciosas destinadas a la reproducción, confinadas a las cocinas de sus casas
o totalmente en la sombra, como en Afganistán, personas de género y orientación sexual diversa, acosadas, perseguidas y penalizadas, afrodescendientes, indígenas, campesinos y trabajadores sometidos y silenciados. Las personas migrantes en todas las latitudes son ahora el enemigo a quien culpar por la inseguridad, por el desempleo, por la pobreza, señaladas de ser la causa de las frustraciones sociales y acusadas de pertenecer al crimen organizado, se les persigue, criminaliza, encarcela o deporta sin consideración a los más elementales derechos humanos. La revuelta conservadora convoca a la marginación y a la discriminación de toda persona percibida como diferente. El discurso y la práctica de los nuevos autoritarismos carece de sutilezas. Su lenguaje y narrativa es descarnada y simplista. La idea de que la Tierra es plana, que las vacunas son lesivas, que el cambio climático no existe, que la libertad de cátedra y de expresión son nocivas, que las investigaciones científicas deben obedecer a criterios ideológicos y que las universidades son centros de difusión de ideas perversas, arrastran la consideración de que la sanidad, la educación pública y las pensiones dignas son cargas de las que hay que prescindir. La aspiración de construir sociedades incluyentes y solidarias ha sido colocada en la diana. La narrativa autoritaria y conservadora reivindica la consecución de riquezas a cualquier costo y conceder más beneficios a los que tienen más, quitándole a los que tienen menos. Otros autoritarismos se presentan con ropajes diferentes. El régimen de los Ortega Murillo en Nicaragua ascendió bajo la promesa de la justicia social, pero el país sigue siendo el segundo más pobre del continente americano, solo superado por Haití. La añoranza del fascismo, el colonialismo y las dictaduras militares se fomenta negando lo que sucedió, las terribles violaciones a los derechos humanos, el dolor y el desgarro vividos por la humanidad. En aras de la difusión del imaginario de la revuelta conservadora, en algunos países se proscribe hablar del pasado, se censuran textos en las escuelas, se reeditan listas negras de libros a desaparecer de las bibliotecas, se pretende decidir lo que debe enseñarse en las aulas escolares, se publican listas de palabras prohibidas en los textos oficiales y en las universidades. Es un intento de borramiento de la memoria y liquidación del sentido crítico para volver a levantar las banderas del odio, del poder sin límites, de la supremacía racial y la pretensión de derechos territoriales por alegatos históricos o descaradas ambiciones geoestratégicas. Borrar la memoria es indispensable para atraer a la juventud y edulcorarla es útil para convocar a los antiguos leales de los autoritarismos. Para las personas de mi generación que hemos participado en luchas políticas y sociales, los cambios en las décadas pasadas han sido dramáticos. Hemos vivido los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, al colapso del colonialismo y las dictaduras militares, la crisis del llamado socialismo real, las aperturas democráticas, la ampliación de derechos en todas las latitudes, los cambios tecnológicos y las inmensas posibilidades de comunicación instantánea con cualquiera en cualquier parte del mundo. El mundo cambió para mejor en muchos aspectos. En otros, como en la pobreza que acosa a gran parte de la humanidad, no. Las diferencias entre los países desarrollados y el resto son cada vez mayores y ese desbalance nos afecta a todos.
Actualmente la juventud siente que su realidad actual no es la satisfactoria que desean y que su expectativa de futuro no está despejada, que los modelos democráticos no responden a sus preocupaciones y demandas, que no se les escucha, que no se les considera. Constatan que las democracias están afectadas por la corrupción, la política de oligarquías, la parálisis, los conflictos continuados, la falta de soluciones oportunas. Quien afirme ahora que el sistema no sirve, tendrá respaldo. Un gran sector de jóvenes se abre campo luchando por más y mejores espacios democráticos, por más y mejores condiciones para su porvenir y el de su familia, para lograr una sociedad que incluya a todos con equidad, próspera y solidaria. Pero hay grupos que se han encaminado al repudio total del sistema, sumándose al premeditado descrédito de las instituciones, escuchando los cantos de sirena del autoritarismo y la revuelta conservadora. En la solución de estos desafíos está la posibilidad de cerrar las puertas al pasado que se viste de futuro. Este momento nos exige erigir barreras sociales, consensos de rechazo a las pretensiones autoritarias y movilizar las fuerzas para ampliar la democracia. La fortaleza institucional de cada país está sometida a una prueba decisiva frente al empuje autoritario que desafía los linderos al poder político. En mi país, Nicaragua, las frágiles y débiles instituciones no pudieron convertirse en un valladar que frenara el ánimo dictatorial de la familia en el poder. Los espacios democráticos fueron sepultados con la complicidad de quienes debían preservarlos. No hubo refugio que amparara nuestros derechos constitucionales y cuando llegó el momento de los crímenes y el tiempo de los encarcelamientos, quienes debían procurar justicia ya se habían convertido en sicarios políticos del régimen autoritario. La vida nos dice que contemporizar con el autoritarismo no lo frena y que más bien tiene graves consecuencias. Si el poder autoritario encuentra indiferencia o complacencia al conculcar derechos de otras personas, de otros grupos sociales, pronto vendrán por los míos. La amenaza a los derechos de otros es también la amenaza a mis derechos. No podemos volver la vista en otra dirección o mirar lo que sucede a nuestro alrededor y en el mundo con anteojeras de cuero. La hambruna en Gaza, la brutal criminalización del pueblo palestino en nombre de la guerra contra el terrorismo, las muertes de niñas y niños, la pretensión de expulsarlos de su territorio para construir un gigantesco complejo turístico, nos desafía a todos. Ese camino no ha llevado a la paz y a la seguridad a los israelitas ni a los palestinos, solo a un sufrimiento indecible. Lo que sucede en el resto del mundo, en los Estados Unidos, en Argentina, en El Salvador, en Nicaragua, en Afganistán, en Venezuela, en Irán, en Rusia, en Ucrania, en Haití, en Cuba, en Europa, nos desafía a todos. Ahora mismo hay mujeres presas en Irán, en confinamiento en solitario, como lo estuve yo, por luchar por libertad y dignidad. Centenares de presos y presas políticos en Venezuela y Cuba. Migrantes cruzando o ahogándose en el mar Mediterráneo o en el Río Grande, huyendo de guerras y pobreza. Miles de migrantes en Estados Unidos están en este momento escondidos en sus hogares por miedo a ser detenidos y llevados a una cárcel de Luisiana o Guantánamo para ser deportados en masa a cualquier sitio. Nuestra sensibilidad y compasión
es un capital decisivo en estos días, como lo es también nuestra perseverancia. Este es el tiempo en que nos corresponde marcar los límites, no a la destrucción de las democracias, sino a su fortalecimiento, a la ampliación de derechos, no a su restricción, a una mayor representación de la ciudadanía para construir las sociedades de este siglo intercomunicadas, interconectadas, diversas e inclusivas, interdependientes y solidarias. Nuestro desafío es contribuir a la búsqueda de respuesta a esos grandes problemas, remontando la borrachera autoritaria con un sólido compromiso por un mundo más justo. No puedo concluir sin recordar que en las cárceles de Nicaragua hay personas presas injusta e ilegalmente por ser consideradas opositoras, por tratar de ejercer su libertad de expresión. Ellas siguen requiriendo nuestra solidaridad y nuestras voces, exigiendo su libertad incondicional. A ellas y a ellos dedico este honor que me han concedido. Muchas gracias a la Sorbonne Nouvelle, a sus autoridades y a su personal por acompañarme en circunstancias difíciles, por honrarme de esta manera y a ustedes por acompañarme ahora. Muchas gracias.